nombre es Alejandra Vargas y el día de hoy vamos a hablar acerca de los 10 principios de la economía estudiados en el capítulo 1 del libro de Gregory Mankiw. El primer principio nos indica que los individuos se enfrentan disyuntivas. Eso tiene mucho que ver con la escasez de los recursos y las decisiones que implican los trade-offs. En la vida cotidiana, los recursos son limitados, lo que obliga a las personas a que tomemos decisiones que impliquen sacrificios. Este principio establece que cada elección tiene un costo asociado conocido como el trade-off. Por ejemplo, entre elegir estudiar o trabajar implica renunciar a los beneficios de la otra opción. Me pasa pues mucho, o en mi caso pues me toca a veces elegir entre estudiar o ir a fútbol con mi hijo. Entonces el trade-off sería pues como ese sacrificio que me tocaría hacer para poder obtener mejores calificaciones en caso de elegir estudiar y no ir a los partidos. Tenemos el segundo principio que nos indica que el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Este principio se refiere al costo de oportunidad, que es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión. Este concepto es clave en la toma de decisiones, ya que ayuda a evaluar las verdaderas implicaciones de nuestras elecciones. Por ejemplo, si decidimos invertir en un negocio en lugar de comprar una casa, el costo de oportunidad es el beneficio que podríamos haber obtenido al invertir en vivienda. Tenemos también el tercer principio que nos indica que las personas racionales piensan en términos marginales. Eh, Esto tiene mucho que ver con el análisis costo-beneficio y las decisiones marginales, ya que las personas tomamos las decisiones comparando los beneficios adicionales con los costos adicionales que tenemos. Ese análisis marginal nos ayuda a decidir si se debe hacer una acción adicional o no. Por ejemplo, en el caso de las empresas, una empresa puede decidir producir unas unidades o una unidad adicional obteniendo, mirando si los ingresos son superiores a los costos adicionales de producción. Tenemos el cuarto principio que nos indica que los individuos responden a incentivos. Esto tiene que ver con el comportamiento, con que el comportamiento cambia ante los diferentes incentivos. Eh, si un beneficio o un castigo se modifica, la reacción de los individuos también lo va a hacer. Este principio es esencial para entender las políticas públicas o los cambios en los precios que afectan la conducta económica. Un ejemplo puede ser que si la gasolina sube de precio significativamente, las personas decidamos empezar a utilizar más el transporte público. El quinto principio que tenemos es que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Ese principio destaca la importancia de que el comercio para mejorar el bienestar general, permitiendo que los países se especialicen en lo que mejor hacen y comercien con otros para obtener lo que necesitan. La especialización y el intercambio permiten que otros participantes obtengan mayores beneficios. Eh, un ejemplo, un país, por ejemplo, nosotros que producimos café, podemos intercambiarlo con otro país que produzca autos, así nos podemos beneficiar ambos de la especialización y del comercio.
El sexto principio nos indica que los mercados son generalmente un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman mediante la interacción entre compradores y vendedores. Eh, la mano invisible, que es un concepto de Adam Smith, eh, regula el mercado, equilibrando la oferta y la demanda. Por ejemplo, si hay escasez de un producto, su precio sube, lo que incentiva a los productores a fabricar más y a los consumidores a comprar menos, equilibrando el mercado. El séptimo principio indica que el gobierno puede mejorar a veces los resultados del mercado. Aunque los mercados suelen funcionar bien por sí mismos, hay situaciones en las que fallan, que son en este caso las fallas de mercado. Y el gobierno puede intervenir para mejorar los resultados. Estas fallas pueden ser causadas por monopolios, externalidades o falta de bienes públicos. Entonces el gobierno entra como a regular estas fallas. Un ejemplo, eh, puede ser que el gobierno imponga un impuesto sobre la contaminación para reducir las emisiones y una externalidad negativa que el mercado no corrija por sí solo. El octavo principio tenemos en que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La productividad o la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir con una cantidad dada de factores de producción es el principal determinante del nivel de vida. Cuanto más productivo sea un país, más alto será el nivel. Eh, por ejemplo, si un país aumenta su productividad a través de la innovación tecnológica, es probable que experimente un aumento en los ingresos y una mejora en el nivel de vida de la población. Tenemos también el noveno principio, que nos indica que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Eso tiene que ver con la inflación y la política monetaria, que la inflación ocurre cuando hay demasiado dinero circulando en relación con la cantidad de bienes y servicios disponibles. La política monetaria gestionada por el Banco de la República controla la cantidad de dinero en la economía para mantener la estabilidad de los precios. Por ejemplo, en una economía donde el Banco de la República imprima grandes cantidades de dinero, como el, en algunos casos de hiperinflación, los precios de los bienes y los servicios suben rápidamente, disminuyendo el poder adquisitivo de la moneda. Y por último, tenemos que la sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Este principio se refiere a la curva de Phillips, eh, donde nos muestra la relación inversa a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Los gobiernos a menudo enfrentan la difícil decisión de elegir entre reducir la inflación o el desempleo, ya que la disminución de uno generalmente aumenta el otro en el corto plazo. Por ejemplo, si el gobierno decide estimular la economía para reducir el desempleo, podría generar una mayor inflación. Estos principios nos proporcionan una visión
integral de cómo funciona la economía y pueden ser aplicados en distintos contextos para entender mejor las decisiones económicas, tanto a nivel personal como a nivel gubernamental. Bueno, el principio que yo pienso que tiene más conexión con la profesión de la contaduría pública sería el del costo real, es algo a lo que renuncias para obtenerlo. ¿Qué sería el costo de oportunidad? En la contaduría pública nos enfocamos en la correcta evaluación y registro de los costos y beneficios de las decisiones económicas. Este principio está directamente relacionado con el análisis de los costos y beneficios, ya que cualquier decisión financiera implica un costo de oportunidad que debe ser considerado para asegurar que se está tomando la mejor decisión desde el punto de vista económico. Eh, lo que es en este caso lo de la toma de decisiones informadas. Los contadores públicos ayudamos a las empresas a tomar decisiones financieras. Esto implica considerar los costos de oportunidad de las diferentes alternativas que una empresa enfrenta. Por ejemplo, decidir entre invertir en un proyecto o mejorar uno existente. También tiene relación con los informes financieros y de análisis. En la preparación de los informes financieros, nosotros como contadores públicos debemos tener en cuenta los costos de oportunidad en el análisis de viabilidad de los proyectos y en la evaluación del rendimiento de las inversiones, lo que es fundamental para la correcta toma de decisiones por parte de la gerencia de la empresa.